Bueno, buenas tardes. Bien, la dieta mediterránea evidentemente se sustenta, como se nos ha hablado a lo largo del día, en unos campos, en unas circunstancias climáticas determinadas, que son las que vivimos hoy. El problema es que no sabemos, o sí que sabemos positivamente que esto va a cambiar y mucho en los próximos años. Y el cambio, esto va a cambiar en causa al cambio climático y vamos a explicar brevemente en qué consiste este cambio que muchos de ustedes ya conocen. Son los 5 puntos que vamos a tocar. En primer lugar, hoy en día yo creo que ya quedan muy pocos negacionistas, la gente que decían que no había cambio climático. Incluso hoy la gente que estaba muy posicionada en este sentido, hoy en día ya admiten que hay un cambio climático y lo único que dicen es que también hubo cambios climáticos en otras épocas pretéritas de la paleoclimatología. Pero bueno, en cualquier caso, es la mayor amenaza que tiene hoy el planeta Tierra estos cambios que se preparan. Según un famoso ecologista inglés, James Lovelock, podemos ver arriba, o mejor dicho, en medio, el Today es el planeta hoy en día tal como estamos. Veníamos hace 120.000 años del último periodo glacial. Había, evidentemente, unos casquetes polares mucho más importantes. Las temperaturas eran 5 grados inferiores. Y hoy en el futuro tenemos el peligro, al final de este siglo, de que las temperaturas sean 5 grados superiores a las actuales. Entonces, evidentemente, el Polo Norte desaparece, ya está desapareciendo ahora, e incluso la Antártida verá reducida su capacidad de almacenamiento de hielo. Cuando se habla de la historia del planeta, estos 4.500 millones de años apasionantes para estudiar, resulta que sí, ha habido cambios. Si situamos en esta gráfica, el centro sería, este centro correspondería a una temperatura promedio diaria de unos 15 grados, más o menos lo que tenemos ahora. A la derecha estarían los periodos más cálidos y a la izquierda los periodos más fríos. Vemos en este caso que el último reciente máximo termal fue hace unos 55 millones de años. Las temperaturas subieron unos 6 grados, es cierto, es lo que nos dicen ahora que van a subir las temperaturas a final de este siglo. Lo que pasa es que este cambio climático tardó 20.000 años, mientras que ahora en 300 años vamos a llegar a un resultado similar. Las temperaturas cambian por una serie de razones, la deforestación, sobre todo son causas humanas, son causas antropogénicas, como bien denuncia el IPCC, el Intergovernmental Panel del Cambio Climático. Su último informe ha salido hace unos meses y confirman un poco que cada vez habrá más catástrofes, las temperaturas seguirán subiendo y todo esto puede tener unas consecuencias dramáticas para la viña. Por esto de ahí la preocupación, yo creo, del sector vinícola. También seguramente otros sectores agrícolas están preocupados, pero especialmente el vitícola. Porque si las temperaturas no suben 2 o 3 grados, ni que sean este siglo, los vinos no serán tan buenos. Los vinos cambiarán. Y estamos tratando desesperadamente de que esto no ocurra o por lo menos de minimizar los efectos. La viña es muy sensible a las temperaturas. Entonces, en efecto, si suben las temperaturas, los vinos cambiarán. Es seguramente la planta más sensible que hay al cambio de temperaturas. Si en el futuro, en las próximas décadas, hay agua disponible, seguramente seguiremos teniendo hortalizas, productos vegetales diversos, pero la viña será mucho más difícil. El efecto de este cambio de temperaturas en los viñedos, por ejemplo, se ha analizado en la Champaña del siglo XIX y se ha encontrado una estrecha correlación entre lo que es, a la derecha, vemos los miligramos, las partes por millón de CO2, están aquí, y a la izquierda las temperaturas. Y aquí abajo tenemos el abscisas los años. Bien, vemos que existe pues una estrecha correlación entre la subida de las dosis de las partes por millón de CO2 en la atmósfera y la subida de las temperaturas. De hecho, desde el año pasado,
esto ya hemos sobrepasado los 400 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Como consecuencia de esto, las vendimias se están adelantando, hay más calor del necesario y aquí tenemos un gráfico hinchado en IFIPAP que demuestra claramente la tendencia a cómo se adelantan las vendimias y también, en este caso en el Penedès, también las vendimias se adelantan. Hay excepciones. El año 2013 fue un año frío, anómalo, se podría decir. Hemos vuelto a temperaturas de hace 30 años o 25 años, pero desgraciadamente no será una norma continuada, sino que ha sido una excepción. ¿Qué podemos hacer las bodegas para tratar de paliar estos efectos o por lo menos demostrar que estamos haciendo algo? Bueno, hay varias ideas que les traigo aquí para los bodegueros que estén en la sala. Podemos usar la biomasa que se puede transformar a través de calderas adecuadas. En Cataluña hay un fabricante en Gerona de calderas de biomasa que las hace de una gran calidad y puede aprovechar material de la poda de la viña, puede aprovechar los orujos después de la vendimia, se pueden secar, introducir en la caldera y producir agua fría o agua caliente. Esto, en nuestro caso, nos permite ya reducir un 10% del consumo de electricidad de la bodega. Por lo tanto, no estamos hablando de cosas minúsculas. Vemos un ejemplo de la biomasa que puede consumir esta caldera. También cuando los viñedos están distantes, evidentemente no podemos transportar las viñas viejas que se han arrancado o el material de poda, entonces puede ser aconsejable un proceso de pirólisis con estas pequeñas calderas que hacen carbón vegetal, como se hacía antiguamente, y que permiten aprovechar un 50% del carbón. Hay gente que dice, encontrarán viticultores que dicen, no, yo no tengo problemas con mi huella de carbono porque yo tengo un viñedo. Bien, los viñedos son todos contaminantes. Los viñedos son todos contaminantes, porque lo que es la fotosíntesis que hace la planta durante el día se ve restada por la respiración de la planta durante la noche, como todos los vegetales, pero es que además en la viña estamos trabajando, tenemos los tractores, tenemos los abonos, tenemos los productos de tratamiento de la viña. Por lo tanto, el balance final es negativo. Y cuidado, si la viña es orgánica, si la viña es biológica o ecológica, como decimos aquí, todavía peor, porque se ha de labrar más a menudo los viñedos. Aparte de que se crean, en el caso de la viña, toxicidades con el cobre que ya se está acumulando en los suelos de una manera alarmante. Se puede tratar de captar el CO2 en el futuro. Hay experimentos con algas muy interesantes. Se pueden construir las bodegas debajo de la tierra. Quizás ya ha acabado la época de hacer grandes catedrales del vino por España o en otras partes. Ya ha llegado el momento de hacer bodegas que tengan presente esta circunstancia del cambio climático. Edificarlas bajo el suelo permite ahorros de energía muy importantes. Se pueden instalar placas fotovoltaicas para fabricar electricidad, es el caso de Mata Romera, en la Ribera del Duero. Se puede combinar las placas fotovoltaicas con incluso pequeños generadores eólicos o la biomasa. Nuestra bodega en La Rioja, en La Bastida, ya se produce el 50% de la propia electricidad con renovables. Pueden haber trenes ya hoy en día para visitar las bodegas, que son eléctricos, van con paneles fotovoltaicos y es, la verdad, increíble el ahorro que se puede tener en combustibles fósiles. Y, sobre todo, tenemos que tratar de adaptar los viñedos. Tenemos que adaptar los viñedos con prácticas vitícolas, que ahora no voy a detallar, pero tratando siempre de retrasar la maduración. En los años 80 nos preocupaba la botrytis en septiembre y tratábamos de adelantar la maduración. Todos los enólogos hacíamos lo mismo. Hoy es al revés. No nos preocupa tanto las lluvias del septiembre, que además están cambiando, sino que nos preocupa que la viña madure antes de tiempo. Y ustedes saben que la madurez del azúcar no es paralela a la maduración de los compuestos fenólicos del vino. Y por esto tenemos que tratar por todos los medios posibles de retrasar la maduración. Estamos tratando también de que todos nuestros viticultores, a los cuales compramos la uva, entren a calcular su huella de carbono. Cada viticultor tiene que ser responsable de su contribución y al final la empresa puede tratar en su conjunto de reducir su huella de carbono. En el caso de Codorniu, en Costers y Segre, también están haciendo interesantes experimentos para reducir las enfermedades causadas por el cambio climático. En el caso de Fetcher, en California, con los cubiertos vegetales. Almacenar el agua será cada vez más una necesidad. El agua del invierno, el agua de la primavera, en embalses más o menos pequeños que permitirán un riego gota a gota en el verano de los viñedos, porque las sequías en el Mediterráneo van a estar, desgraciadamente, van a ser muy frecuentes.
Podemos en el futuro cambiar el tipo de cepa. Por ejemplo, este es un cuadro de diferentes cepas. A la izquierda arriba tenemos las cepas que necesitan un gradiente, una integral térmica inferior. El Müller-Turgot madura con pocas temperaturas. Abajo de todo tenemos las cariñenas, las garnachas, que necesitan mucha temperatura. Esto lo sabemos bien en España. Bien, esto nos permitirá quizás en el futuro, en las regiones donde había tempranillo, por ejemplo en el Penedès, pues plantar Monastrell, que viene de Alicante y que necesita más calor. Esto permitiría en la Borgoña, donde hay Pinot Noir, pues plantar tempranillo. Pero los vinos serán los mismos, los vinos serán muy diferentes. Y es evidente que no queremos recurrir a la manipulación genética y por esto ojalá que consigamos un cambio en esta situación. Estamos recuperando cepas catalanas antiguas. De las 100 y tantas que había en el siglo XIX que se perdieron con la filoxera, tenemos ya unas 30 que hemos podido recuperar. Y, dato interesante, algunas de estas no solamente hacen buenos vinos, sino que además son muy resistentes a la sequía. Así que resulta que a lo mejor nuestros bisabuelos ya se habían enfrentado a épocas difíciles. Bien, ¿qué podemos hacer las bodegas españolas? Algunas bodegas ya hacen cosas o hacemos cosas, pero en el año 2011, hablando un día con los amigos de Freixenet y Codorníu, dijimos, bueno, ¿por qué no vamos a tratar de hacer un proyecto para todas las bodegas de España? Así nació esa idea, Wineries for Climate Protection. Vamos a ver rápidamente en qué consiste este proyecto, en el cual llevamos ya más de 3 años trabajando. Vemos que el proyecto empezó pues, en 2011. La Federación Española del Vino aceptó incorporarse y participar en este proyecto. En junio del 2011 se firma la Declaración de Barcelona y viene el enviado especial de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, Ricardo Lagos, y firma con las bodegas de España el protocolo para esta lucha de las bodegas de España contra el cambio climático. Fíjense que estamos en el año 2011 y hasta el año 2013 hemos estado 3 años para tratar de poner a punto una regulación homologable, que se pueda auditar, que sea comparable unas bodegas con otras, pero estamos ya prácticamente en la recta final. Yo creo que esto en un par de meses puede estar finalizado. Bien, aquí tienen ustedes una web para las bodegas que estén en la sala que deseen apuntarse a esta aventura. También hay unos folletos que están en la salida que los pueden recoger para tener más información. Aquí tenemos a Ricardo Lagos, firmando el protocolo. Y aquí están las Sustainable Vineyards. Muchos de ustedes han oído hablar de la sostenibilidad. Está muy de moda esta palabra. ¿Y realmente es sostenible el planeta? ¿Realmente creemos el estilo de vida que tenemos? Tantos viajes, tanto consumo de energías fósiles. ¿Creemos que esto es sostenible? Hay quien dice que harían falta 3 planetas como la Tierra para poder seguir este tren de vida. Este es el planeta que vamos a dejar a nuestros hijos. Un planeta casi agotado, contaminado, con graves problemas. Pero bueno, salen los sustainables y dicen, aquí tenemos varias regiones del mundo que pretenden y dicen que sus viñedos son sostenibles. Bien, nosotros estamos en Chile y estamos en California y estamos adheridos a estos grupos. Cuando pregunto cuánto hemos gastado en los últimos años para estar en esta categoría, ¿sabe qué me contestan? 0. No se invierte $1 en estos proyectos sustainable. Son, esto sí, manuales de buenas prácticas, buena conducta, en algunos casos incluso los viñedos son orgánicos, bueno, está muy bien. Pero esto no está ayudando a reducir los gases de efecto invernadero. Y son estos gases aquí arriba lo que hace que las temperaturas suban continuamente. Las wineries pretenden reducir para el año 2020 un 20% el CO2 por botella que emite cada bodega, aparte del agua, el reciclado, etcétera. Habrá unos requerimientos para entrar. Por ejemplo, el primer año hay que hacer un 15%. Esto funciona de la siguiente manera, es muy sencillo. Uno se hace auditar, una bodega, dice, bueno, me quiero auditar, quiero entrar a las wineries y quiero saber cuánto tendré que invertir para llegar a estos objetivos. El auditor le dirá, pues mire usted, tiene que invertir en mejorar el aislamiento de su bodega, quizás tiene que invertir en alguna renovable, depende, y esto le va a costar a usted X, 100.000, 200, 500.000 euros. Bien, el primer año hay que haber invertido un 15%, porque si no tenemos la inversión
y en esto todavía estamos discutiendo con los compañeros de la Federación, yo pienso invertir, las wineries no van a avanzar. Porque imagínense ustedes, unas bodegas que sí invierten y adelantan, y otras que dicen, no, yo me espero al final, me espero a 3 o 4 años. ¿Cómo podemos demostrar a los primeros que el proceso se ha hecho seriamente? En fin, es un tema que yo creo que al final llegaremos a acuerdos. Estas son las 4 etapas, el compromiso, un plan de acción, una certificación y luego cada año se va haciendo un report. La huella de carbono tiene tres componentes. Uno, que es el directo. El scope quiere decir el alcance. El directo es lo que producimos en la propia empresa. El 2 es el indirecto, sobre todo la energía eléctrica que adquirimos. Y los 3 indirectos, este se llama aguas arriba, es decir, lo que hacemos antes de entrar la uva en el viñedo. Ahí están los agricultores, a los cuales tenemos que asesorar para que produzcan menos CO2. Y a la derecha está aguas abajo, cuando veamos una caja que va a haber la logística, etcétera. De momento tenemos un acuerdo en las wineries de, en esta primera etapa, solamente contemplar el alcance 1 y el 2 y el 3, aguas arriba. El de la derecha, la logística, la dejamos para dentro de unos años, quizás 3 o 4 años, porque van a salir nuevas tecnologías que nos permitirán quizás ser más eficaces. Bien, aquí un poco se ve la incidencia de los diferentes materiales en el cálculo de la huella de carbono. Lo más caro, lo que más produce huella de carbono es el vidrio. Espero que no haya aquí ningún fabricante de vidrio que después me llame la atención. Pero realmente el vidrio es muy costoso en CO2. Y los fabricantes ya han hecho un gran esfuerzo reduciendo el peso de las botellas. Pero hay alternativas. En el futuro quizás habrá que usar más el back in the box, habrá que embotellar más en destino, como se hacía antiguamente, y a lo mejor el sector del vidrio sale con algunas ideas impresionantes, como podría ser, por ejemplo, reutilizar las botellas como se hacía antiguamente. ¿Qué puede costar a una bodega entrar en este grupo? Bien, yo he pedido a los ingenieros de casa que hicieran este pequeño cálculo. Para una bodega de unas 100.000 cajas de producción anual, hasta el año 2020, la inversión que tendría que hacer sería de unos 170 a 240.000 euros. Una horquilla un poco amplia por si acaso. Si la producción es de 1 millón de cajas, entonces puede invertir quizás entre 1,5 millones a 2 millones de euros. Cuidado, hay posibilidades importantes de que el Ministerio de Agricultura conceda algunas subvenciones, por lo menos parte de esto, a las empresas que nos apuntemos a esta guerra. Porque ya lo han hecho con la hostelería y muy bien, muchos hoteles de España ya están adaptando renovables gracias a las ayudas del Ministerio de Agricultura y de Medio Ambiente. Entonces, a lo mejor aquí también, en el caso del vino, tenemos esto. Bien, y alguna bodega que estará en la sala se preguntará, bueno, tengo que invertir esto y ¿qué saco? Bien, ¿cuál sería la ventaja de estar en las wineries? Vamos a pasar esta. La ventaja más importante, yo creo, es de que España tiene una ocasión histórica de liderar un proyecto. No hay ninguna región vinícola del mundo, no hay ningún país vinícola del mundo que esté o que haya hecho un trabajo tan importante como ha hecho las Wineries for Climate Protection junto con la Federación del Vino de España. Podemos ser líderes y esto yo creo que sería una imagen muy positiva para el vino español. ¿O no nos damos cuenta de que los consumidores en el norte de Europa, ya desde hace años, incluso ahora ya en otros países, son conscientes de que hay un cambio climático? ¿O es que no nos damos cuenta de que están preocupados por la situación? ¿Es que no entendemos que en el futuro van a favorecer los productos que estén luchando activamente contra este cambio climático? Es una lucha muy pequeña, quizás es una guerra perdida de antemano, pero si lo hacemos la gente del vino, a lo mejor otros sectores también se apuntan, a lo mejor otros países vinícolas también siguen, y quizás el vino en el futuro puede ir asociado a esta especie de lucha desesperada contra estas circunstancias del clima. De todos modos, el petróleo va a terminar, las temperaturas seguirán subiendo porque las nubes de gases de efecto invernadero están aquí arriba y no las podemos bajar, por lo menos con las tecnologías de hoy. El cambio climático traerá consecuencias terribles, la migración. En España ya sabemos un poco lo que es el problema de la migración. ¿Y cómo vamos a pararlo? ¿Cómo vamos a impedir que la gente que en estos países cada vez más no podrá cultivar sus campos porque no habrá agua, porque las temperaturas subirán? ¿Cómo vamos a impedirles que quieran entrar en Europa? Es imposible y no sería humano tampoco. Habrá enfermedades que ahora ya empiezan a aparecer. Los glaciares están desapareciendo paulatinamente.
también en el Himalaya. Y aquí dice Lester Brown una frase muy buena, al final. Dice, las amenazas que tiene hoy el planeta no es de una guerra armada, tanto que se invierte en armamento en todos los países. No es este el problema. El problema es el cambio climático, es el crecimiento de la población, es la carestía del agua, los alimentos que son más caros. Pero las industrias, dice Lester, no lo digo yo, las industrias del petróleo y las industrias del armamento quieren mantener el status quo. Bien, no podemos asumir que este estilo de vida que llevamos se podrá mantener en los siguientes años y en las siguientes generaciones. Tenemos 1.000 millones de gente que pasa hambre. Y esto es muy interesante del World Watch Institute. Los subsidios que recibe, mírenlo bien, los subsidios que recibe la industria del petróleo son más de 10 veces superiores a los subsidios que reciben todas las renovables juntas. ¿Tiene lógica esto? En un mundo que se está calentando, todavía incentivamos el consumo de energías fósiles, mientras que las renovables, ¿qué hemos hecho en España hace poco? Suprimir los subsidios. Ojalá que vuelvan, pero esta es la realidad actual. Muy bien, pues nada más. Muchas gracias. Ojalá alguno se apunte y recuerden, tienen esto a la fuerza.